Hola a todos. El seminario de álgebra de hoy va a ser impartido por Guillermo Andrés López Cafaggi y nos va a hablar sobre una introducción a álgebra categórica. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo, bienvenido y adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y también gracias a los organizadores y a Ángel también por invitarme. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Álgebra categórica. Esto corresponde a teoría de categorías y históricamente en teoría de categorías hay dos grandes pilares, aplicaciones, ramas que florecieron en los años 60. Una que se llama teoría de topos, que hoy no vamos a discutir, y la otra, todo lo que es categorías abelianas. Estas dos ramas tienen un origen común, una intersección que viene de Gavillas y el objetivo era estudiar homología y cohomología. Ahora, álgebra categórica, justo de lo que se trata es expandir todo lo que se sabe de las categorías abelianas. Ahora, empecemos. Programa. Aquí tenemos, vamos a ver, repaso de categorías abelianas. Vamos a ver qué son categorías regulares. Más importante, vamos a ver lo que son categorías Maslev y homológicas, que esas van a ser las definiciones nuevas. Y si se puede, finalmente, aplicaciones. Entonces, el objetivo es salir más allá de las categorías abelianas, así que vamos a repasar la definición. Una categoría abeliana que tiene cero, tiene productos y coproductos, kernels, cokernes existen, y más importante, la última propiedad, que los monomorfismos siempre corresponden a kernels de alguna función, y los EPIs también son kernels de alguna función. Ahora, lo primero que la gente nota es que tiene productos, coproductos, kernels, cokernes, monos, EPIs. Esta definición es dual. Eso quiere decir que una categoría es abeliana, sí, solo sí. La opuesta también es abeliana. Una observación. Ahora, ¿qué propiedades tenemos? Por ejemplo, tenemos factorizaciones mono-epi, diciendo que casi toda flecha siempre la puedo descomponer por medio de su imagen. Entonces tengo A, F, entonces aquí puedo poner F de A, como pasa en los grupos abelianos, la imagen es un grupo. Luego también tenemos que son aditivas, que los ohms tienen una estructura de grupo, puedo sumar flechas. Y, por ejemplo, parte de ser aditivo es que el coproducto y el producto son lo mismo, a nivel finito. Estas son propiedades básicas. Ahora, ejemplos. Bueno, el ejemplo canónico, y es el más importante, son grupos abelianos, aunque también podemos tomar módulos, siempre podemos tomar categorías de funtores, localizar, que son las categorías de gavillas, y estos son los ejemplos de categorías de Grothendieck, que tienen más propiedades que las categorías abelianas. Ahora, si queremos categorías abelianas con menos estructuras, sin generadores, inyectivos, sin todo eso, puedo fijarnos en grupos de torsión, que sale abeliana, o grupos abelianos finitamente generados. Esto de objetos finitamente generados se puede tomar en módulos bajo hipótesis del anillo, es decir, creo que necesitamos que el anillo sea netteriano. Así que ejemplos hay muchos y son bien conocidos. Ahora, ¿por qué grupos abelianos es la más importante? Es porque cuando estudias categorías abelianas y álgebra homológica, dicen, entre comillas, que todo lo que puedas probar en grupos abelianos es válido para una categoría abeliana. Así que es como el ejemplo canónico. Ahora, bueno, sí, ¿qué se hace con categorías abelianas? Pues toda la álgebra homológica. Aquí, bueno. Ahora queremos salir de categorías abelianas. Por ejemplo, si tenemos a grupos abelianos como el ejemplo básico, bueno, ¿qué pasa con grupos? Entonces, ¿qué preguntas voy a intentar contestar hoy? Es, bueno, ¿qué es grupos? Sí, grupos abelianos es una categoría abeliana, grupos es una categoría ¿qué? Ahora, sí, otra pregunta que podemos preguntarnos es, bueno, o sea, si los axiomas de una categoría abeliana son duales, ¿qué pasa con la categoría de grupos? O sea, ¿existe alguna dualidad? Históricamente, estas dos preguntas ya fueron trabajadas
desde los años 60, por MacLean. Y el artículo se llama, ¿cómo se llama? Duality for Groups. Así que este objetivo de salirse de grupos abelianos ya la gente lo ha intentado incluso desde el inicio de categorías. Otra pregunta que podemos hacer es como, bueno, si tenemos grupos, como ejemplo de este nuevo modelo de categorías que voy a proponer es, podemos meter a todo lo demás que sea algebraico, y podemos preguntarnos por nuestras categorías favoritas, álgebras de Lie, cosas de retículas, álgebras de Heyting, álgebras de Boole, por ejemplo, álgebras de Hopf conmutativas, son algebraicas en algún sentido. Podemos meterlos como ejemplos. Aquí puse grupos topológicos. Eso también vamos a ver si se puede. Y finalmente la pregunta grande es como, bueno, usted puede hacer álgebra homológica, no abeliana. Es decir, para estos nuevos ejemplos, grupos, álgebras de Lie, etc. Bueno, ahora, sí, tenemos que empezar a generalizar. Esa es la definición de una teoría, de una categoría abeliana. El ejemplo básico que queremos expandir esto es grupos. Así que, ¿qué satisface grupos de estos axiomas? 0 existe. Coproductos y coproductos existe. Kernels y cokernels siempre existen. Y de lo último, lo único solo satisface esto. Esto definitivamente no. ¿Por qué? Porque sabemos que en grupos están los grupos, los subgrupos y los subgrupos que son normales. Y son los subgrupos normales que corresponden a núcleos, los que te permiten hacer un cociente de grupos. Así que este es el axioma que justo no vamos a tener. Ahora, para proponer una categoría más débil que estos axiomas no son los mejores para empezar a trabajar. Entonces, vamos a ver un teorema. Esto se llama la ecuación de Tierney. Lo que dice es que todos estos axiomas, 0, productos, coproductos, kernels, monomorfismos, se puede cambiar por dos cosas. Aditiva y esto que se llama regular exacta de Barr. Aquí en aditiva, pues tenemos 0, tenemos que existen los biproductos, que es cuando el coproducto y el producto coinciden. Y lo que vamos a ver es que la hipótesis de aditividad podemos generalizarla, podemos cambiar otras cosas. Y aquí, regular exacta, esto va a ser más difícil. Y de hecho, voy a empezar por aquí. ¿Qué significa regular? Y posteriormente, ¿qué significa una categoría exacta? Oh, ok, un contraejemplo a la ecuación de Tierney. ¿Qué satisface aditividad? Es regular, pero no es abeliana. Grupos libres de torsión. Es decir, lo único que le falta es esto que es esta actitud de Barr. Grupos libres de torsión. Es decir, son los grupos G, tales que si tienes que algo tiene orden finito es porque es el elemento trivial. Bueno. Entonces, categorías regulares. Aquí una definición. ¿Qué es una relación interna? En una categoría C. El objetivo es pensar en relaciones de equivalencia, solo que vamos a quitar nuestra noción de conjuntos y trabajar en categorías. Así que esta definición es, bueno, una relación sobre un objeto es básicamente un monomorfismo. Sí, lo que estamos diciendo es que uno piensa en conjuntos y dice, bueno, una relación A relacionada con B significa que tienes una pareja AB en el producto del conjunto, solo que aquí estamos manejando la noción categórica, que existe un monomorfismo, un subobjeto. Y entonces, esto es una relación. Ahora, ¿qué necesitamos para una relación de equivalencia? Saber cuando una relación es reflexiva, así que claramente, bueno, decimos, una relación es reflexiva, si aparte existe esta factorización, esta función, este morfismo sigma dentro de la categoría que haga que el diagrama conmute.
claro que lo que estamos pensando a nivel de conjuntos es esto, que tenemos una función que cada objeto nos dé la pareja XX, es decir, que X esté relacionado con X, reflexividad. Entonces, aquí lo estamos expresando solo con diagramas y morfismos. Ahora, por ejemplo, ¿qué sigue? Simetría. Bueno, simetría, pues, estamos viendo que en el producto que siempre existe el morfismo twist, que cambia las coordenadas, decimos que es simétrica si existe la restricción de este morfismo, es decir, que este diagrama conmute. Y estamos ya a nivel de conjuntos, pensamos que si tienes la pareja AB en la relación, vas a tener la pareja BA en la relación. Y lo más difícil es saber qué es una relación transitiva. Entonces, pero primero voy a hacer un cambio de notación. Bueno, no es exactamente un cambio de notación. Yo dije que una relación es un subobjeto de este producto. Ahora, esto es un producto, tiene dos proyecciones. Lo voy a poner pi0, pi1 a x. ¿No? Así que entonces, si hago la composición, ahora lo que tengo son dos flechas paralelas. Delta 0, delta 1. A lo que estoy diciendo es que las parejas AB, que están en la relación, tengo una flecha que me da la primera entrada y la segunda entrada. Y eso es como transitividad, va a ser más fácil expresarlo con este par de flechas. Y aquí tenemos todo esto. Entonces lo primero que tengo que hacer es, aquí está, estas dos flechas que definí, que dicen de las parejas, tomas el dominio y el codominio, le voy a decir así. Primer paso es, voy a hacer el pullback. Pullback del codominio con el dominio. Entonces, este objeto R2 va a ser el objeto de parejas, si pensamos a nivel de conjuntos, tales que A está relacionado con B y después B está relacionado con C. Entonces, esto pues, le pongo A relacionado con B y B relacionado con C. Y entonces, transitividad también habla de que exista una flecha M. Le puse M porque es como, sí, como la multiplicación. Que justo lo que estamos pensando es que si tenemos dos parejas, que una termina donde empieza la otra, entonces tenemos la pareja AC. Y entonces, no escribí las ecuaciones, pero esta M tiene que satisfacer ecuaciones. Por ejemplo, ¿cuáles satisface? M de 0 va a ser pi0 de M, no, que pi0 de delta 0. Se me olvidaron cuál otra es. Pi2 de 1, M de delta 1. Bueno, un montón de ecuaciones. Bueno. Y finalmente, entonces tenemos que una relación de equivalencia es reflexiva si existe esta flecha sigma, simétrica si puedo invertir las parejas, y transitiva si puedo multiplicar pares de parejas que son multiplicables. Ahora, una forma de construir relaciones internas es con lo que se llama el par núcleo. Pues tienes un morfismo en la categoría y dices el par kernel, va a ser todo este diagrama, esta es la relación de equivalencia, y lo único que les digo quién es el primer objeto. Tomas A, este es F, AB, este es F, y haces el pullback de F con F. Y este te da el objeto de parejas. A nivel de conjuntos, piensen que si tienes F de A a B, estás definiendo la relación X relacionado con Y, así que si F de X es igual a F de Y. Así que esta es la generalización categórica. Nos estamos olvidando de los elementos, pero el par núcleo representa eso. Y esto
Entonces ya llegamos a la primera definición. Una categoría regular, si tiene límites, es decir, pullbacks. Tenemos los par kernels y coecualizadores de estas cosas, y los coecualizadores son estables bajo pullback. Es decir, que si tenemos una relación, bueno, más bien, si empezamos con una flecha y tomamos la relación de F, eso es el par núcleo, decimos que tiene un coecualizador, sí, aquí tenemos una flecha epi, inicial con respecto a que sea que iguale el par. Entonces aquí tenemos un objeto. Y ahora, como tenemos que F igual a este par, vamos a tener una factorización aquí. F de. Así que lo que estamos diciendo es que las categorías regulares son las categorías donde todas las funciones tienen una factorización mono-epi. Aquí le pongo todo esto. Factorización mono-epi. Y ahora, siguiente definición, una categoría exacta es regular, donde exactamente todas las relaciones internas vienen de flechas. Todas las relaciones son un par núcleo. Ahora, ¿qué pasa cuando... vamos a ver. Ejemplos. Bueno, conjuntos y grupos son exactas. Espacios topológicos no es ni siquiera regular. Ahora, ¿qué sigue? Claro. Es un ejemplo en la forma de un ejercicio. Si tengo un subgrupo, siempre puedo definir esta relación de equivalencia. Y lo que va a pasar es que esta relación es una relación de equivalencia en conjuntos, pero esto va a ser una relación de equivalencia en grupos, si solo si el subgrupo es normal. Es decir, todas las flechitas de Rx son morfismos de grupos. Sí, solo sí, H es normal. Y esto es exactamente lo mismo que a veces dicen que es una congruencia. Ya. Así que entonces como que estamos recuperando las relaciones internas, de equivalencia internas, como que me dicen con cuáles puedo hacer cocientes. Que es justo lo que está pasando aquí. Ahora, esto de seguro lo han probado. Tal vez no en esta forma, pero habrán probado que el cociente con un grupo es grupo si solo si es normal. Lo que yo creo que no han visto es esto, que en grupos, toda relación reflexiva me sale simétrica y transitiva. Y voy a hacer una prueba con el tiempo. Muy bien. Entonces voy a suponer esto. Voy a hacer el caso para grupos. Esto es morfismo de grupos. ¿Sí? Tengo un mono al producto donde todo es grupo. Ahora, y lo que sé es que justo para todo X, reflexividad dice que esto existe. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Simetría. Entonces, supongo la pareja AB en el grupo relación. ¿Cómo llego a que BA está en la relación? Y bueno, si esto es grupo, tengo a los inversos. Si es reflexivo, tengo la pareja AA y también tengo la pareja BB. Y como es grupo, puedo multiplicar. Entonces esto me sale entrada por entrada, A-1, B, A, B-1, B. Y hacemos el cálculo y esto sale B, A. Ahora, esto es simetría y transitividad, que supongo que dos parejas, A, B, B, C, en la relación, como obtengo la pareja AC, y hacemos un truco parecido. Y aquí, como es reflexiva, puedo poner BB, y como es grupo, puedo poner el inverso. Hago el producto,
Esto me sale A menos 1, B menos 1, C, que esto es B, C. Fíjense que ni siquiera usé simetría para transitividad, así que reflexividad implica simetría e implica transitividad. Y esto es nuestra primera definición. Una definición Maltsev, sí, toda relación reflexiva automáticamente es de equivalencia. Ejemplo, grupos. Contraejemplo, conjuntos. Ahí las relaciones simétricas, reflexivas, simétricas y transitivas son cosas completamente independientes. Ahora, lo que quiero notar es que en este cálculo que hice, puedo hacer este cálculo gracias a esto. A que llegué a una expresión donde esto me da esto. Es decir, lo que estoy usando es que en grupos, donde tengo multiplicación inversos, estoy definiendo una nueva operación. Estoy definiendo una operación ternaria, donde a cada pareja, X, Y, Z, esto lo puedo mandar a X, Y, menos 1, Z. ¿No? Fíjense que igual para el cálculo de transitividad, implícitamente estoy usando esta nueva operación. Y esto es lo que se le llama una operación de Maltsev. Sobre un conjunto, una operación de Maltsev, una operación ternaria que satisface esto. PXXZ es igual a Z y PZZ es igual a Z. En grupos es exactamente esto. Ahora, en toda categoría que esté definida por operaciones de una forma ecuacional, como grupos, como álgebras de Lie, grupos abelianos. Esto, si puedo llegar a una operación así, que se llama la operación de Maltsev, automáticamente la categoría va a satisfacer lo de la propiedad de las relaciones. Vas a decir, tener una operación de Maltsev implica que la categoría es de Maltsev. Por ejemplo, anillos. Anillos tienen suma y multiplicación. ¿Cómo puedo definir una operación de Maltsev? Pues si tengo una estructura de grupo subyacente, pues uso la estructura de grupo. Así que entonces, puedo hacer lo mismo para Lie. Anillos y Lie son categorías de Maltsev porque tienen una operación de Maltsev. A pesar de que tengan el bracket de Lie y más ecuaciones, tengo una estructura de grupo subyacente. Entonces, por ejemplo, si les gustan los álgebras de Heyting, aquí puedo definir dos operaciones de Maltsev diferentes. Y álgebras de Heyting es un conjunto ordenado, tiene 0, 1, tiene ínfimos finitos, supremos finitos y tiene la implicación. ¿No? Y así que pueden hacer el cálculo que en efecto esto es operación de Maltsev y hay dos diferentes. Ahora, ¿hay más ejemplos? Sí, bueno, ronda relámpago de ejemplos. Anillos, Lie, ya vimos por qué. Lo siguiente es que puedo tomar modelos internos en categorías con límites finitos. Es decir, grupos, como la teoría de grupos ya me sale Maltsev, si pongo grupos topológicos, sale Maltsev también. Pero no importa que sea grupos, puedo tomar anillos topológicos, álgebras de Lie topológicas, y la propiedad se hereda. Ahora, un teorema importante es, bueno, como Heyting es de Maltsev, pues casi que la opuesta de cualquier topos es de Heyting. Y esto es porque siempre tienes, en un topos tienes el power set, el conjunto potencia. Así que, ahora, más importante, las categorías aditivas y las categorías abelianas satisfacen esta propiedad. Son Maltsev. Ahora, ¿quién no es Maltsev? Conjuntos ya había dicho, pero lamentablemente monoides tampoco es Maltsev. Así que podemos hacer un poco de álgebra, no todo el álgebra. Y un ejemplo que no tiene nada que ver con categorías dadas por ecuaciones y operaciones son las álgebras de Hopf conmutativas.
Bueno, para quien le guste ese tipo de cosas. Ahora, este es un primer nivel de generalización. Va a ser lo más general que tengamos. Entonces, he dicho, categorías regulares son categorías donde tengo una factorización con la imagen y tengo categorías de Malcev. Entre estas dos no hay absolutamente ninguna relación. Son dos condiciones completamente distintas. Y de alguna forma, Malcev regular es como lo mínimo que necesitas para tener teoremas fuertes. Ahora, si quiero algo más particular, con más estructura, va a haber el siguiente tipo de categorías. Así que olvidemos todo ahorita. No lo olvidemos. Ok, mantengamos Malcev un poco. Lo importante de tener Malcev es que fíjese que el producto de un grupo, esta es la operación de Malcev para grupos, teniendo esta operación, puedo recuperar el producto y también puedo recuperar los inversos. Y entonces, seguramente han visto un ejercicio que dice, bueno, si multiplicar es morfismo de grupos, si solo sí grupos abeliano, tomar inversos es morfismo de grupos, si solo sí grupos abeliano, pues esto es un ejercicio que va por el mismo camino, que un grupo es abeliano si esta operación que yo introduje es un morfismo de grupos. Es decir, abre tripletas. Ahora, y siguiendo esta filosofía de cómo puedo recuperar el producto y el inverso, tenemos que una categoría Malcev tener un morfismo que satisfaga las ecuaciones, las ecuaciones de Malcev, Px, Z, Z igual a X, y la otra, Px, X, Z igual a Z, de forma diagramal. Esto, tener un morfismo que haga esto en la categoría, me define una estructura de grupo abeliano. Así que de alguna forma, en una categoría Malcev, siempre vamos a tener a objetos abelianos. Sí, y esa es la definición, ¿no? Tenemos un objeto, una categoría Malcev es abeliano, si solo sí, admite un morfismo P que actúa como una operación de Malcev. Y el teorema, porque esto generaliza las categorías abelianas, es esto, porque una categoría Malcev con 0, donde todo el mundo sea abeliano, me sale aditiva. Si queremos abeliana, pues podemos poner C Malcev con 0, con esta condición todos los objetos abelianos. Y lo único que nos falta es regular exacta. ¿No? De alguna forma estoy utilizando la ecuación de Tierney, le estoy añadiendo lo que le falta para tener abeliana, no solo aditiva. Pero ahora sí, lo que había dicho es, Malcev es muy general. Quiero algo que me permita hacer más cosas. Así que vamos a volver a comenzar por un camino nuevo. Y esto se llama... Así que tengo que empezar otra vez. Supongamos una categoría C con pullbacks y voy a definir esto, lo que se llama la categoría de puntos. Los objetos son pares de funciones, o sea, que satisfacen esta condición, si que lo que tengo es un epi con una sección escogida. Y los morfismos son cuadrados, son parejas beta-alfa, que hacen que todo conmute, es decir, los epis conmutan con epis y las secciones conmutan con las secciones. Esto te da una categoría, que se llama la categoría de puntos. Y hay un funtor natural que dice, toma solo el codominio, que se llama, le voy a poner pi. A este funtor se le llama la fibración de puntos. ¿Y qué significa hacer fibración? Básicamente lo que dice es que existen los cambios de base. Es decir, que tenemos un alfa a y. Esta función que está en los codominios
los puntos de EPIs, EPIs con codominio Y con codominio B, puedo hacer un cambio de base. Así que, por ejemplo, tengo aquí un EPI con su sección. Lo que puedo hacer es un pullback, alfa con P, está pullback. Y como estoy haciendo un pullback de un EPI extendido, también va a tener una escisión. Así que hay un cambio de base. Así que, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, una flecha alfa me induce un funtor entre las fibras de este funtor, es decir, entre las flechas que terminan en Y y las flechas que terminan en B, y es contravariante. Ahora, hay un caso particular que nos interesa. ¿Qué pasa cuando tenemos 0? Y aplicamos esta construcción a la flecha inicial 0Y. Entonces, es un cambio de base de los epimorfismos que llegan Y a C, y recuerden que tomar kernel con el 0, perdón, pullback con el 0 es exactamente el kernel. Ahora, ¿qué pasa si aplico a un morfismo en Y? Por ejemplo, aquí tengo 2 puntos. Punto que termina en Y, punto que termina en Y, y un morfismo. Si aplicamos el cambio de base a 0, lo que significa es toma kernels. Entonces, por ejemplo, aquí cambié el diagrama, esto es P, S, este es Q, T, y aquí tengo que gamma, de hecho es alfa estrella de beta. Así que obtengo un diagrama así. La hipótesis que yo quiero añadir es esto. ¿Qué pasa si alfa estrella es conservativo? Conservativo que es si una flecha llega a un ISO es porque era un ISO. Gamma ISO implica beta ISO. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, estoy expresando... bueno, sí. Bueno, escribí el mismo diagrama. Esto es una forma de decir que alfa y gamma ISO, implica beta ISO. Es decir, esto es una forma elegante de escribir al lema del 5 escindido. Así que más o menos lo que provee es esto, que tener los cambios de base de este funtor fibraciones conservativos, sí, solo sí, es que se vale el lema corto escindido. Escindido significa que no solo son sus secciones exactas cortas, sino que los EPIs tienen una sección. Ahora, lo que pasa es que esto, tener el lema del corto escindido, implica MATLAB. Así que nuestro siguiente nivel de categorías es lo que se va a llamar una categoría homológica, donde le voy a poner, bueno, esto de protomodular significa el lema del 5. No sé por qué puse lema del 5 escindido. Bueno, una categoría homológica tiene 0. Le añado la hipótesis de regularidad, que ha sido independiente todo este tiempo, y añado el lema del 5. Una nota, este nombre, de hecho, lo sugirió Peter Johnston. Ahora, ¿y qué significa que sea homológica? Significa que, bueno, podemos hacer álgebra homológica. Y eso significa que tenemos todos los lemas de la álgebra homológica. Por ejemplo, yo había pedido como hipótesis el lema de corte escindido. Bueno, ahora tenemos, bajo la hipótesis de regular, tenemos que el lema del 5 corto ya es válido. Es decir, sin las secciones de los EPIs. Aquí pongo que lo había puesto alfa, beta, gamma. Alfa, gamma. ISO implica beta.
Y eso es como el lema más básico. Aquí ya son válidos todos los lemas que son de perseguir elementos. Por ejemplo, el lema del 9 ya es válido, que dice así como, si tienes 3 sucesiones exactas cortas, y luego las tienes en líneas también, tener todas las columnas exactas y 2 líneas exactas, te sale todo exacto. También el lema del 9, ¿de qué? El lema de la serpiente. Entonces yo creo que es el más importante. Que tienes una sucesión exacta a la izquierda y a la derecha. Y luego tomas los núcleos. Y luego tomas los conúcleos. Tengo, bueno, cambio de color. Tengo una sucesión larga, exacta, entre núcleos y conúcleos, con un morfismo de conexión. Y bueno, los teoremas de isomorfismo también ya son aplicables, tienen una versión categórica. Ahora, más importante, para los complejos de cadenas, sucesiones que van así, no, verde no es un color. Un complejo de cadenas es donde la composición es 0. Entonces podemos definir a la homología como se espera, es decir, el núcleo sobre la imagen. Ahora, un comentario aquí que... Primer comentario, aquí dice cadenas propias. ¿Qué significa una cadena propia? Que cada flecha, si la factorizo con la descomposición monoepi, la imagen es un objeto normal, es decir, que me permite hacer cociente, es decir, esto tiene sentido. Y como que uno pensaría que aquí no... ¿Dónde está? ¿Por qué necesito la hipótesis de homológico? Como que solo es un cociente. Y ahora, bueno, les voy a decir por qué. Porque algo que no explican en álgebra homológica es que para calcular, para definir ese objeto de homología, lo puedes hacer de 2 formas. La forma que nos enseñan, que dicen, toma la imagen, tomas el núcleo de G, entonces como es complejo, tienes esta inclusión, y este cociente es lo que se le llama el objeto de homología. Y eso es clásico. Lo que no nos dicen en categorías abelianas, porque sucede, es que puedes hacer lo dual. Es decir, puedes tomar la imagen de G, será B, bueno, estos nombres, A, B, y luego lo voy a comparar con el conúcleo de F, que son epis, y entonces, como es complejo de cadena, tengo un epi aquí. Y entonces tomo el núcleo de esto. Sí. Así que hay una forma dual de definir la homología. ¿Y por qué necesito todo esto de cambio de base y fibración, de puntos, de cadenas homológicas? Es porque estos son isomorfos si C es homológica. Así que como que está escondido porque necesito todas estas hipótesis de pullbacks. Y bueno, como ya tengo todos los lemas de álgebra homológica, pues tengo el teorema importante, que sí existe una sucesión larga de homología. Y la prueba es exactamente la misma prueba que de una categoría abeliana, que es, como dice, aplicas el lema de la serpiente 2 veces. Así que la parte difícil fue la anterior, no exactamente este teorema. Ahora, aquí, y finalmente este es el nivel más fuerte que voy a introducir hoy, que se llama una categoría semiabeliana.
Así que tomamos todo lo anterior, añadimos coproductos, lo único que no he mencionado hoy, y la hipótesis de regularidad la hacemos más fuerte. Así que siempre vamos a tenemos categorías Malcev, las categorías homológicas, y lo mejor que podemos tener es una categoría semi-abeliana. Ahora, bueno, primero los ejemplos. Grupos, claramente, grupos va a ser el ejemplo a seguir de una categoría semi-abeliana. Ahora, ¿se acuerdan que había dicho que grupos topológicos es Malcev? Pues resulta que grupos topológicos no puede ser semiabeliana. Lo que falla es exactamente que las relaciones no se comportan tan bien aquí. Así que necesitamos mejores espacios topológicos y la solución es compactos Hausdorff. Álgebras de Lie también, anillos también, espacios vectoriales. Bueno, espacios vectoriales es abeliana, ¿no? Pero también puedo tomar todo eso en grupos topológicos Hausdorff. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que había dicho de los topos opuestos sigue siendo semiabeliano. Álgebras de Heyting es interesante porque álgebra de Heyting satisface todo. Lo único que no tiene es el cero. No tiene cero. Pero la fibración de puntos se comporta bien, tiene coproductos, es exacta. Y una forma de tener una categoría punteada es tomando puntos sobre Y. Es decir, que si tengo epis sobre Y, epis con sección, ¿quién va a ser el cero? Pues el epi más fácil que se les ocurre, la identidad. 1. Y aquí tengo, ahí está, una única flecha que es P. No es al revés, esta es S. Esta es una única flecha que es P. Así que de alguna forma estamos tomando una categoría punteada que tenga que ver con Heyting. Las categorías abelianas, claro que van a ser semiabelianas. Y un comentario sobre este ejemplo de las categorías de Hopf conmutativas. ¿Por qué? Porque están esta categoría, las álgebras de Hopf co-conmutativas conmutativas, y esto es abeliano, es una categoría abeliana, y esto lo probó Grothendieck. Así que de alguna forma, los ejemplos clásicos también tenemos versiones semiabelianas. Y de alguna forma se repite lo que dije, que en estas categorías semiabelianas siempre va a haber un núcleo abeliano. En este caso, grupos, tiene a grupos abelianos. Las álgebras co-conmutativas, tiene a las álgebras co-conmutativas conmutativas. Las álgebras de Lie, los objetos abelianos van a ser los espacios vectoriales, donde el bracket es 0. Siempre va a haber una categoría semiabeliana en cada categoría. No, siempre va a haber una categoría abeliana en cada categoría semiabeliana. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, aparte, ya no lo voy a mencionar. Puedes hacer teoría de conmutatores en una categoría semiabeliana. Y más importante, puede decir que un grupo es abeliano si solo sí que el conmutador es 0. También puedes hablar de acciones internas. En particular, puedes definir lo que es el producto semidirecto de dos objetos, todo de forma categórica. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, un montón de cosas. Ahora, ¿qué quiero? ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, voy hablando de dualidad, no lo mencioné.
las categorías abelianas no pueden ser duales. Es decir, que si tengo que algo es semiabeliano y su opuesta semiabeliana, es porque empezaste con la categoría abeliana. Así que de hecho, como que ya di respuestas a las 3 preguntas que propuse. Ahora, en 10 minutos voy a tratar de explicar un teorema que va más allá de generalizar grupos. Así que definiciones. Otra vez, olviden todas las hipótesis. Una categoría. Y lo que se llama una categoría interna, X, es un diagrama así en la categoría. Así que lo que estamos pensando es que en la categoría siempre tienes puntos, siempre tienes morfismos, así que estamos internalizando esta noción. Así que el objeto X0 son los puntos, el objeto X1 corresponde a las flechas, y entonces tengo función dominio que dice, bueno, da una flecha, quédate con el dominio. Función codominio que dice, bueno, quédate con el codominio de la flecha. Tengo S0 que lo que dice es, a cada objeto siempre existe una flecha natural que se llama la identidad. Y la parte difícil es saber quién es X2. X2 tiene que satisfacer que es un pullback. Así que lo que estamos pensando es que X2 corresponde a las flechas que una termina donde la otra empieza. Es decir, son los pares de flechas componibles. Y todas estas ecuaciones que escribí aquí son las ecuaciones que determinan una categoría interna. Y son nociones básicas de la identidad. Si tomas un objeto y tomas la identidad, el codominio es el mismo objeto. Si tienes dos flechas, ¿cómo va? Si tienes la identidad y compones con la identidad, entonces te sale la misma flecha. No, que eso corresponde a esto. En este caso, delta 1 es la composición. Y justo es lo que está diciendo esto. No, disculpen, es que ahí está. Esto, ¿no? Componer con las identidades es identidad. Y bueno. La siguiente definición es qué pasa cuando todo morfismo en una categoría es un isomorfismo, se le llama un grupoide. Así que imagínense una categoría. Estamos diciendo que toda F tiene su inversa bajo la multiplicación. Y entonces para expresar esto necesitamos esta función I. Un morfismo que estamos pensando que cada F me va a dar la inversa. Y eso se le llama un grupoide. Así que de categorías tenemos los grupoides, que son los de todos son iso. Y un ejemplo que ya hemos visto son las relaciones internas. De hecho, vean el diagrama, van a ver que ese diagrama ya lo había dibujado, lo único que hice fue cambiarle los nombres. Y las ecuaciones de relaciones internas, aquí por ejemplo, aquí tenía lo que era la reflexividad, la condición de grupoides de hecho simetría, y la condición de ser categoría es lo que yo le había llamado como transitividad. Entonces tenemos estas 3 categorías. ¿Qué es lo que pasa? Esto es en general, son estos pullbacks. ¿Qué es lo que pasa cuando impongo las hipótesis fuertes? Y esto dice que si tengo una categoría Malcev, entonces estas dos cosas se colapsan. Son la misma. Toda categoría, las flechas siempre tienen inverso. Así que bueno, voy a hacer la prueba para grupos y después platico el segundo teorema.
Entonces, quiero rojo. Entonces, tengo un objeto así. Que justo me representa una categoría. Es decir, estamos pensando en flechas, pero las flechas son grupo, los puntos son grupo, es decir, puedo sumar flechas, también puedo multiplicar grupos. Así que hay un objeto cero, es el neutro de los objetos, y justo va a haber un neutro para las flechas, que va a corresponder a la identidad del cero. Ahora, esto es una categoría en grupos. Que quiero demostrar es grupoide. Es decir, el objetivo, definir I. Ahora, pero primero me voy a fijar en esta flecha, en la delta 1, que es la multiplicación. Ahora, ¿saben qué? Voy a cambiar de notación porque hay muchas deltas 1. Delta 1 va a ser M. Ahora, voy a hacer un cálculo. ¿Qué pasa si yo hago la composición de una flecha A con una flecha B? Por ejemplo, ahí está A, termina donde empieza B. Ahora, como las flechas son grupo, puedo multiplicar por el neutro. Y entonces, conviene quitar a un neutro. Por ejemplo, a este lo voy a escribir como algo con su inverso. Y el truco es fijarse en esta identidad. Así que va a ser la identidad de donde empieza B. Y multiplico por su inverso. Ahora, esto lo separo en dos parejas. A con S delta B. Multiplicación de parejas. 1 con S0 delta 0 B menos 1 B. Ahora, estoy diciendo que esto es un diagrama en grupos. Entonces la composición abre parejas. Ya casi acabo. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la flecha A y esto es la identidad de a dónde llega. Y respectivamente, esto estoy componiendo con la flecha, con la identidad. Así que a lo que voy es que la composición de funciones la puedo expresar solo usando la estructura de X1. Es decir, esto es A, S0, delta 0, B menos 1, B. Ahora, ¿por qué esto es válido en otras categorías? Bueno, todavía no acabo la prueba que es grupoide, pero a lo que voy es esto, es que entonces M, a ver, voy a borrar. Al morfismo de composición, lo estoy factorizando
con la operación de Malcev en grupos. Que justo esto es X, Y menos Z. Así que entonces aquí tengo que entrar con delta 0, delta 2 y S0, delta 0. Ahora, para acabar la prueba, lo único que voy a... Bueno, se queda como tarea, pero así como la multiplicación está expresada con la operación de Malcev, voy a expresar al inverso con la operación de Malcev. Así que, entonces, como X1, tengo que dar X3, y le voy a aplicar Malcev a X1. Y el truco es, permiso. Y el truco es, para una flecha A, ¿quién va a ser la inversa? Pues me voy a fijar en la identidad del dominio y en la identidad del codominio. Entonces, esta flecha es la identidad. Esto es S0 delta 0 o esto es S0 delta 1. Es decir, que la identidad de A, de hecho, es S0 delta 0 de A menos 1, la estructura de grupo, y S0 delta 1 de A. Así que metan esta fórmula en la fórmula de multiplicación y van a ver que satisface las ecuaciones de grupoide, que una flecha compuesta con su inversa te va a dar una identidad en el dominio o en el codominio. Así que entonces ahí están. Los grupoides sí son categorías de Malcev. Y bueno, 2 minutos para explicar el último teorema. De alguna forma tengo categorías internas, grupoides, relaciones de equivalencia y una copia de C. Todo esto en la categoría de objetos simpliciales, que son diagramas muy grandes. Por ejemplo, aquí tengo el nervio de una categoría. ¿Cómo puedo construir la cola infinita de una categoría? Pues si el X0 son los puntos, X1 son las flechas, X2 son las flechas que admiten composición, puedo seguir con tripletas de flechas. Tripletas de flechas que son componibles. ¿Sí? Y sigo, va a haber cuatrupletas de flechas componibles, etcétera, etcétera. Y así puedo completar toda categoría a un objeto simplicial. Eso siempre lo puedes hacer. Pero el teorema importante es este. No, es este. Kelly Carbon y Pediglio. Que lo que dice es que siempre que tomes una categoría Malcev, todas estas cosas satisfacen la propiedad de Kahn. La propiedad de Kahn interna en categorías, que no la voy a escribir. Pero lo que importa es la condición de Kahn, que si pensamos, porque esto es del año 89, creo, voy a revisarlo. La condición de Kahn es lo que me permite definir la relación de homotopía. Así que, por ejemplo, podemos repasar el caso de grupos. Tengo un grupo y tengo objetos simpliciales en grupos. Entonces, para cada elemento puedo definir lo que son los ciclos. Es decir, en X2 me fijo en los puntos que se anulan bajo las primeras dos flechas. Y lo que puedo hacer es definir una relación de equivalencia. Que dices X relacionado con Y. Si existe un Y en un nivel superior,
que funciona como una homotopía. Y lo importante de la condición de Kahn es que esto es una relación de equivalencia. ¿Y cómo es una relación de equivalencia? En grupos puedes hacer un cociente. Y eso es lo que define a los grupos de homotopía de un grupo simplicial. Y esto, ¿quién lo habrá hecho? Sé que Moore hizo el caso para grupos de que todo objeto simplicial es Kahn. Así que le pongo todo X es Kahn en grupos. Lo importante es que tenemos esto, que para una categoría Malcev podemos recuperar estas viejas ideas y por lo tanto definir grupos de homología y de homotopía usando métodos parecidos. Lo que ya no expliqué es que, a ver, espérense, es que no me deja ver este menú. Es que en efecto, una técnica que se hace para calcular los grupos de homotopía de un grupo simplicial es, lo usas con la homología de un complejo de cadena que se llama normalización de Moore. Y esto, la normalización de Moore, la podemos aplicar cuando la categoría es homológica. ¿Sí? Entonces, tenemos la relación de Kahn para categorías Malcev, pero si tenemos más estructura, podemos usar las técnicas de normalización de Moore y usar homología. Y ya el último teorema, ya, perdón. Si añadimos más cosas, es decir, si la categoría es semi-abeliana, estas cosas salen abelianos. Y esto, o sea, copia por completo todo lo que se sabe para grupos simpliciales. ¿No? Solo acá podemos cambiar los coeficientes de donde podemos tomar los objetos simpliciales. Así que bueno, ya me detengo ahorita. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Guillermo. Pues tenemos tiempo para preguntas. Si quieren, no tengan alguna pregunta, comentario. Adelante, no, que no les dé pena. Sí, adelante, adelante. Por el chat. Sí, a ver, Paz está preguntando. ¿Hay un número de Betty? Si los números de Betty tienen sentido. Uy. Yo diría que no. Porque según recuerdo, para calcular los números de Betty necesitas que los objetos sean finitamente generados y vas contando los generadores. Y en particular, las categorías abelianas, incluso aquellas que se comportan así con conjuntos con operaciones, los objetos finitamente generados son muy, muy difíciles de trabajar, así que yo diría que no, pero o sea, que sí requeriría mucho trabajo para copiar las técnicas de los números de Betty para calcular homología. Pero digo, así que gracias, gracias por tu pregunta. Sin duda es algo que sí hay. Y creo que había una pregunta previa de Paz también sobre un error de dedo, pero no sé bien de cuál diapositiva sea, o si habrá sido de la... A ver, voy a ver. A ver, aquí en chat, ¿no? A ver, voy a leer el chat. Sí, en el chat. Dice que en unas cuentas que aparecía... En sus cuentas no va A-1, B-1. A ver, pues vamos a ver. Pero quién sabe en qué diapositiva será. En las que hice lo de la relación de equivalencia. Sí, la de grupo, sí. Cheque la propiedad transitiva. En la propiedad transitiva, ¡Oh! Sí, en efecto, aquí hay un... No, pero que me eché un bluff aquí. Dios mío, bueno. Gracias. Alguien estaba poniendo atención. Venga. ¿Esto es? ¿Qué es?
Es A, B inverso, B, B inverso, C. Sí, justo queremos lo que necesitamos. AC, no BC. Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, ¿Algo? Memo, Sí, dime. yo tengo un par de preguntas. ¿Ves que si tengo una categoría que cumple alguna propiedad, pero no es abeliana, la puedo completar a una abeliana, ¿no? O sea, su categoría de pregavillas, ¿no? Y con el encaje de Yoneda, pues es una subcategoría de una categoría abeliana, ¿no? O casi abeliana, digamos, ¿no? O la categoría de gavillas de la categoría donde estoy tomando, ¿no? O sea, funtores a la categoría de grupos abelianos. ¿Existe algo así para, o sea, si no es Malcev, la puedo completar, si no es semiabeliana, la puedo completar? Esta es una excelente pregunta, pero... O sea, porque teoremas de encaje sí hay. Sí, o sea... Pero es que no entiendo eso de completar, porque... Sí, O o sea, sea, bueno, así o le sea, dicen, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí no, sí existe la completación semiabeliana. Bueno, es Ujú. que lo difícil de hacer completaciones es cuando tienes que completar la parte regular. Pero a ver, según entiendo, o sea, recuerdo es justo, te voy a dar la referencia porque no sé, Sí. creo que justo es Gran y Stephen Lack, y justo creo que sí tiene algún artículo que se llama Completions About Something. Completions. Sí, no sé si es para el caso semiabeliano o para categorías regulares. Pero sí hay artículos en esa dirección. Eh, Ok. pero, o sea, más bien lo que pasa con estas categorías es al revés, es que va chiquito, porque de las categorías semiabelianas siempre pasa, o sea, incluso en una categoría Malcev puedes encontrar una subcategoría que ya sea protomodular, bueno, homológica, e incluso siempre y también puedes descender más y encontrar una categoría que sea abeliana, que son los objetos abelianos, y que en vez de, sí que si quieres algo así que sea abeliano, más bien vas para abajo, no para arriba. Eh, Ok, ok. sí. Oye, es que algo que me confundí posiblemente, la categoría de espacios compactos Hausdorff es entonces, es homológica. Sí, SM-abeliana es todo. Bueno, no, esp- grupos en espacios compactos Hausdorff. Ah, ya, es que no solo espacios. No, 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 no. No, o ¿Y sea, hay alguna de los de espacios que sea así? no, 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 no. A ver, porque mira, lo que pasa es esto, es que pasa algo bien raro. Top no es regular. Ujú, ujú. Pero si tomas grupos en top, Esa es irregular. ya es regular. Si quieres exactitud y todo eso, tomas Hausdorff. House. Ujú. Ahora, ¿qué quieres que sea? ¿Que sea qué? Uh, a ver, repite la pregunta. Que Una al- categoría de si al- espacios. al- Ajá, o sea, alguna de espacios, alguna subcategoría de espacios es regular, homológica, es exacta. Mm, ahora sí que no lo sé. Bueno, digo, lo único que se me ocurre es porque ¿cómo se llaman? Los localmente conexos son un Ujú. topo. Entonces toman la Ah, opuesta. ¿Sí? el topos topológico de Johnson. Sí, la opuesta de topos satisfacen semiabelianas, son protomodulares y Malcev. Tienen que ser la opuesta, así que por una categoría de espacios y per se, que sea Malcev, yo diría que está muy difícil. ¿Sí? Porque ni siquiera conjuntos lo es. Ajá, sí, sí, sí. Por eso me Pero, preguntaba que si a ver, la podías sumergir en la menor categoría bla, que satisfaga ajá. lo que quieres, y que sea universal con respecto a todas las categorías bla donde esa cosa se Sí, encaja. sí, veo. Ay, pero no lo sé. Digo, yo más bien pensaría que son las opuestas de espacios que hacen esto algebraico, Ujú, ujú. ¿no?
está bien. Gracias. No, a ti, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta final? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Guillermo. Muchas gracias por la plática. Vale, gracias a ustedes. Gracias a todos por asistir al último seminario del semestre. Entonces, pues ya reanudaremos el próximo en enero. Sale. Gracias, Alonso. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Vale, nos vemos. Chao, nos vemos, Pix. Hablamos en la noche. Bye.